Buenas noches, ¿cómo está? Dijo que no sería candidato y es candidato. Algunos de sus detractores, los más duros, han dicho que elección en la que participa, elección que pierde. Incluso los más mordaces han dicho que no fue capaz de ganar a un Pablo Longueira enfermo. Se dice que ha sido, o él dice que ha sido crucificado, o al menos vetado por la UDI desde tiempos casi inmemoriales de la política. Andrés Alamán, alejado de la moneda, presuntamente reconciliado con Evelyn Matei, nos acompaña esta noche. Buenas noches. Gracias por la presentación, Tomás. ¿Dura? Aquí faltaría, como decir, duro de matar. Bueno, es que sí es, ¿no? Sí, bueno. Así Es una vía de servicio público y de convicciones. Ahí va. Algunos dicen duro por la presentación. Es lo que así lo describen muchos. Partamos por algo que ha pasado en las últimas horas, o los últimos días. Los 40 años del golpe militar se han tomado la agenda. Así es. Impresionantemente los programas sobre el golpe militar, imágenes prohibidas de Chilevisión, etcétera, han tenido un rating espectacular. Programas de Canal 13, lo mismo. Muchos jóvenes en las redes sociales preocupados de lo que pasó hace 40 años. Algunos decían esto es un asunto de viejo, más del casi el 50% de la población chilena no vivió el golpe. Miremos para adelante, ¿qué les pasa que están mirando? Bueno, resulta que Chile mirando hacia el pasado. En Larraín ha pedido perdón. Usted, Andrés, ¿pide perdón? La verdad es que yo lo que hago siempre es asumir mis responsabilidades y yo francamente creo que en mi participación en todos estos hechos no se justifica una declaración de esa naturaleza. Creo que pedir o no pedir perdón es una cuestión absolutamente íntima, absolutamente personal, que tiene que surgir del análisis de lo que uno ha hecho o uno no ha hecho durante un periodo de la vida. ¿Usted podría haber hecho más? Mire, eso le iba a decir. ¿Hubo omisiones? Déjeme decirle. Yo creo que cuando uno dice uno podría haber hecho más, yo creo que eso se le podría aplicar casi a cualquier circunstancia de la vida. Pero fíjese cuál es mi historia personal, que entre paréntesis, Tomás, a mí no me sorprende para nada que la gente joven esté tan interesada en saber lo que ocurrió, cómo se desató esta tragedia y cómo en definitiva se fue desenvolviendo. Yo fui dirigente estudiantil en el tiempo de la Unidad Popular, fui un férreo opositor al gobierno de la Unidad Popular. Vino el golpe militar y yo durante más de 10 años me mantuve total y completamente alejado de la política. Nunca participé en el gobierno militar, nunca acepté invitaciones de sus autoridades, porque supuestamente los dirigentes juveniles tenían que participar en unas actividades de facto. Y déjeme decirle, volví a la política con el inicio de la apertura. Y yo diría que mi primera actuación política relevante fue en 1985, cuando, y eso las críticas me duran hasta el día de hoy, firmé junto con dirigentes políticos de la hoy Concertación, hoy Nueva Mayoría, lo que se llama el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia. No solamente hablé en contra de las violaciones de los derechos humanos, me opuse, fui una persona que por esas mismas razones en muchas oportunidades los partidarios del gobierno militar me consideraban desleal, antipatriota, divisionista. Tuve claramente un comportamiento entre 1985, que para mi gusto es el verdadero retorno a la vida política, y el fin del gobierno militar, donde realmente me jugué siempre, porque hubiera una transición. ¿Qué edad tenía usted para el golpe? 16 años. ¿En su familia lo celebraron? Sí. En mi familia, déjeme decirle, en mi familia el golpe militar se vivió de dos maneras. Por una parte se vivió con alivio, porque existía el convencimiento más absoluto de que el país iba en una línea de enfrentamiento y que Chile estaba a puertas de una guerra civil. Pero también con una gran preocupación. Y la gran preocupación tenía que ver con lo que estaba ocurriendo precisamente en el país. Ya que estamos en esto de las historias personales, mi padre era gerente general de una empresa que se había intervenido, una empresa que se llamaba Intugas. Él fue convocado precisamente después del golpe, precisamente a tomar control de esta industria. Y yo, hasta el día de hoy, recuerdo a muchos dirigentes sindicales que durante muchos años llamaban a mi padre para agradecerle la disposición que había tenido hacia ellos.
En consecuencia yo le diría, por una parte alivio, porque por lo menos en mi familia existía el convencimiento de que nos habíamos escapado en el último minuto de una guerra civil, y por otra parte preocupación por el devenir del país. En 1978 hubo una consulta en el país. Sí. ¿Usted votó? Voté que sí. ¿Apoyó a Pinochet el 78? Mire, déjeme decírselo, apoyé el 78 y apoyé el 80. El 80 fue la Constitución de 1980 por una razón muy simple, porque yo estaba absolutamente convencido de que era importante establecer algún mecanismo de institucionalización para que por lo menos hubiera un horizonte jurídico de salida a lo que era en ese minuto el gobierno militar. Bien, pero el 78 no era ninguna vía institucional, era un apoyo a Pinochet. Mire, o no. El año 78 se hizo una consulta que era, entre paréntesis, uno la mira hoy día con el tiempo bastante burda, por así decirlo, ¿no? Hay una bandera chilena, una bandera roja, y se votó de esa manera. Yo no le estoy diciendo de que yo no haya considerado que el golpe militar fue un golpe absolutamente inevitable, porque creo que fue así. Y fíjese, Tomás, que yo creo que lo que está faltando en esta discusión, que va a venir, es que no importa tanto, porque la gente podrá decir, mire, bueno, pero esta es la opinión de Andrés Alamán, que es una persona de la centro derecha, pero si es cosa de ver lo que decía Patricio Aylwin o lo que decía Eduardo Frei Montalva. Mire, yo las frases las tengo casi de memoria. Patricio Aylwin dio una entrevista el 17 de septiembre del año 1973. ¿Sabe usted lo que dijo? Dijo algo así como lo siguiente: los militares han salvado al país, han impedido lo que habría sido un golpe de Praga, aludiendo ¿a qué? A lo que había ocurrido 5 años antes en Checoslovaquia. Esa era la opinión de Aylwin, esa era la opinión de Frei Montalva. Andrés, todos sabemos que la democracia cristiana apoyó el golpe, salvo es una minoría, y que ahora se está tratando de transformar en mayoría revisando la historia. Pero son 13, sí, son 13 que son 14. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero se ha hecho la siguiente ecuación. Es verdad, murió mucha gente. Es verdad, se torturó, mataron, desaparecieron, hicieron desaparecer personas. Pero está la parte económica, la reestructuración del país, entonces se hace una ecuación. Es que esa ecuación no calza. Pero yo la escuchaba, nosotros Sí, todos la hemos escuchado. por Y dicen, bueno, si hubiese seguido, incluso he escuchado cosas como las siguientes: si hubiese seguido el país con estas condiciones económicas, incluso no habría hospitales y por lo tanto habría muerto más gente, y se empiezan a hacer una ecuación casi matemática. Así es. Yo le pregunto una cosa: si estuviese en sus manos, esto es solo teórico, volver atrás sabiendo todo lo que pasaba, y estuviera en sus manos dar el golpe o no, ¿te lo daría? Es que ¿sabe lo que pasa? A ver, porque estamos hablando de estas ecuaciones, por eso le pregunto, hay gente que hace estas ecuaciones y dice, de todas maneras es que ¿sabe una cosa, Tomás? Yo creo que la pregunta está mal formulada. Está mal formulada porque una cosa es la intervención militar de 1973 y otra cosa es la secuela de violaciones a los derechos. ¿Usted cree que es separable? Absolutamente separable. ¿No me diga? Absolutamente separable. Si no fuera separable. Es que ¿sabe lo que ocurre? Es que de hecho es separable. Porque si usted se fija y uno revisa la historia, uno se da cuenta, por ejemplo, que inmediatamente después de la intervención del golpe de 1973 se produce un periodo extraordinariamente álgido de graves violaciones a los derechos humanos que incluso uno podría decir estaban en la secuela del, comillas, enfrentamiento. Pero ¿qué justificar, por ejemplo, que 10 años después... ¿Se cree que después del golpe la gente que está en la moneda le hicieran desaparecer? No, lo que estoy diciendo, Tomás, es lo siguiente. A ver, pongamos las cosas de la siguiente manera. No es correcto que los militares chilenos, un día 11 de septiembre, después de haber sido tipos razonables, disciplinados, serios, se transformaran todos en unos desalmados que salieran así a matar a la gente sin ningún miramiento. Eso es una simplificación absurda. Lo que aquí creo que hay que discutir y discutir bien es que hubo circunstancias en las cuales se arriba al golpe militar. Usted me dice, ¿hay algún balance posible entre las cosas positivas y las negativas? Yo le contesto, bajo ninguna circunstancia... Yo no lo he dicho, gente dice que hace una ecuación. A eso voy, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que esa es la trampa a la que yo jamás me sometí, porque esa trampa es la trampa que viene de gente que tiene una mentalidad autoritaria y que durante muchos años
razonaba de la forma que usted lo explicaba muy bien. Andrés, volviendo a la pregunta, Sí. si estuviera en sus manos dar el golpe militar con todas las consecuencias que se produjeron, Mire, ¿usted lo daría? es que yo no daría el golpe militar, ¿se fija? Usted me pone en una circunstancia y en una coyuntura, me mezcla dos elementos distintos. ¿Pinochet fue un dictador para usted? Pero por supuesto que fue un dictador. ¿Por qué cuando hubo debate, el debate de las primarias con Longueira, ninguno de los dos candidatos nombró ese gobierno como dictadura? Mire, ¿sabe por qué? Pero si yo lo expliqué claramente. Yo dije, no hay duda que se trata de una dictadura, no hay que ser cientista político para darse cuenta de que se trató de una dictadura. Ahora, yo me refiero a este como gobierno militar por una razón de carácter político, Tomás, que es la siguiente. Cuando se habla de dictadura, y aquí estamos hablando no de el significado de las palabras, a lo que se alude o a lo que se pretende hacer es una visión muy sesgada de la historia. Es decir, mire, ¿sabe qué más? Aquí esto partió el día 11 de septiembre y terminó el día 11 de marzo del año 1989. Esa es una versión de la historia de Chile que no se compadece con la realidad. Aquí hubo elementos que se produjeron antes y durante esa dictadura, durante ese gobierno militar, hubo mucha gente como yo que contribuyó muy eficazmente a que el país transitara hacia la democracia. Naturalmente que aquí lo hemos dicho en este programa, todavía no se escribe, por ejemplo, una historia del gobierno de la Unidad Popular. Nadie se atrevió a Yo le tengo una primicia. A ver, que viene una. A ver, la historia, para mi gusto, el gran libro de la historia de la Unidad Popular está escrito por Genaro Arregada. Pero el presidente... Sí. No, pero escúchame. El presidente Aylwin tiene escrito ese libro y no lo ha querido publicar. Bueno, son sus memorias. No, pero tiene un libro escrito específicamente, yo lo he hablado con él. Él tiene escrito un libro sobre la Unidad Popular. Y él ha dicho que ese libro se va a publicar cuando él ya no esté aquí. Creo que eso es suficientemente elocuente. Hacemos un alto porque después vamos a hablar de su candidatura, al Senado. Volvemos en un instante. El 1 de julio fue el lunes. Y ese lunes 1 de julio, Andrés Salamán dijo: yo no voy a ser candidato al Parlamento bajo ninguna circunstancia. Ninguna. Claro, hay algunos que dicen que el ninguna, el nunca, el jamás y todas esas palabras que no se deben pronunciar. ¿O no? Bueno, esa era mi convicción. Porque ninguna. Bueno, esa era mi convicción. Yo venía saliendo de una elección primaria que había perdido muy estrechamente después de un esfuerzo extraordinariamente grande. Y mi primera disposición era decir, bueno, ya he hecho un esfuerzo, se logró lo que se logró, al principio nada daba un peso por esta candidatura, finalmente terminamos perdiendo por unos pocos votos. Hay gente que se enoja porque dice... un peso si decía que estaba 20 puntos arriba? No, un momento, cuando partió la campaña... 12 puntos arriba, perdón. Cuando partió la campaña, no es así, cuando partió la campaña todo el mundo consideraba que era casi una osadía que Renovación Nacional desafiara a la Unión Demócrata Independiente en una primaria. No querían que hubiera primaria. Bueno, pero son todos temas antiguos. Yo en esa oportunidad tenía el convencimiento de que había cumplido, de que habíamos tenido un muy buen resultado, que habíamos perdido por 2 puntos. Las encuestas efectivamente nos eran favorables y de hecho nos fueron favorables, Tomás, salvo en las 3 comunas que ya sabemos que son las comunas del barrio Alto de Santiago. Yo realmente decía, yo siento que ya cumplí, yo siento que la tarea ya está hecha, no es así, no tenía voluntad. ¿Estaba enojado además? No estaba enojado porque uno está tan cansado cuando se producen esas circunstancias que la verdad que además yo no reacciono frente a las situaciones adversas ni con ira, ni incomodidad, tengo un carácter en ese sentido bastante formado. Esa noche en el encuentro en la sede del comando de Pablo Longueira fue duro, si estaba enojado. A ver, Tomás, escúcheme una cosa, que volvemos una y otra vez. No, pero yo le digo... Pero dejémoslo pasar, oiga. Dejémoslo pasar, ya. Episodio cualquiera. Pero ¿por qué hago esta pregunta? Sí. ¿Cuál es el sentido? Es decir, la credibilidad de la política. No, pues o sea, bajo ninguna circunstancia y es candidato. Y yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue una cosa muy simple. Mucha gente me llamó por teléfono durante esa semana, algunos para recordar lo que se había hecho, otros para mirar sobre el futuro, y fundamentalmente miramos lo que era la circunscripción Santiago Poniente, por donde yo soy candidato. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que la Concertación había obtenido 430.000 votos en esa circunscripción, y Pablo Longueira y yo, y espero entre paréntesis que Pablo se recupere de su enfermedad, habíamos juntado apenas 130.000 votos. Es decir, cuadruplicados, triplicados, cuadruplicados. En ese mismo minuto yo me convencí que el mayor aporte que yo podía hacer a nuestras ideas, a las ideas que siempre he profesado, es asumir ese desafío en un lugar
extraordinariamente difícil. Andrés, entonces la circunstancia, la única que en ese momento no visualizaba era la gran votación de la Concertación. Exactamente, y sobre todo, Tomás, lo siguiente, que el cuadro parlamentario y el cuadro de nuestra lista a lo largo del país en ese minuto se veía bastante frágil. ¿Y por qué no decimos, como siempre, las cosas como son? Yo considero que la mayoría de las propuestas de la nueva mayoría son y van a ser en el evento de imponerse muy negativas para el país. Cuando Pablo Longueira renunció, usted pudo ser candidato, pero lo vetaron. Las gestiones han fracasado, etcétera, etcétera. Todos sabemos la historia. Pero usted dijo algo que a mí me llamó la atención, a lo mejor no a tantos, porque dijo que usted es un hombre, un político que ha sido vetado permanentemente por la UDI, por los socios de la UDI, siempre, desde el 85. Desde el acuerdo nacional que estábamos hablando. También lo criticaron por la democracia de los acuerdos, por la reforma o la voluntad de reformar la Constitución, por el acuerdo de vida en pareja, y por lo tanto ningún UDI debería votar por usted, o sea, ninguno a estas alturas. ¿Se siente así, huérfano de que ni siquiera un UDI podría dudar en votar por usted? Bueno, después de todo esto. Por lo menos tengo una ex UDI que es mi mujer, Marcela Cubillos, que sin duda que me va a apoyar. Mire, dejemos de lado la... Pero es así de fuerte la división. A ver, usted es un líder de Renovación Nacional, fue el candidato a Renovación Nacional. La alianza está fracturada, porque después de esto uno dice... Manuel José Sandón dicen que ustedes hacen un show reuniéndose con Evelyn Matei. Entonces uno dice, bueno, una fractura total. Lo digo por la credibilidad de la política. Yo le voy a decir lo que yo creo. Yo efectivamente tengo una distancia política con los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente muy clara. De hecho, cuando surge este lamentable episodio de Pablo Longueira, se inician las conversaciones y la primera como quien dice, premisa de la Unión Demócrata Independiente es cualquiera menos Alamán. Alamán es inaceptable para nosotros. Bueno, yo eso lo asumo, creo que es parte de la política, pero le quiero también decir lo siguiente. Ese tipo de disputas o ese tipo de vetos se dan fundamentalmente a nivel de dirigentes. Hoy día los militantes de los partidos son un porcentaje muy pequeño y yo espero tener un buen resultado en Santiago Poniente y mi aspiración va a ser la misma de siempre, representar no solamente a lo que es la centro-derecha, sino tratar de ir más allá de esa frontera. Usted, Andrés, no fue a la inscripción de Evelyn Matei, su candidata presidencial. Sí, claro. No fue, mucha agenda, pero la inscripción es un acto. Tomás, y después, muchos dicen un toco, se reúnen, pero hay tanto tira y afloja que no hay sinceridad. Tomás, mire, déjeme decirle lo que importa. Yo me jugué entero en el Consejo de Renovación Nacional para que Evelyn Matei fuera la candidata. Le entregué mi programa de gobierno. ¿No se quedan sin candidato o que no había 8? Bueno, a ver, habían varias personas que decían que se podían intentar distintos mecanismos. Me pidieron formalmente que resumiera mi candidatura. Mire, yo miraba el programa y decía, aquí van a haber 8 o 9 candidatos, la centro derecha con 2 candidatos va al despelladero seguro. Entonces, yo me quedo con las cosas importantes. Hay una candidatura única, esa candidatura única cuenta con el respaldo de los 2 partidos y yo en este minuto estoy abocado 100% a lo que es mi campaña senatorial. 100% comprometido con los problemas que como senador uno puede contribuir a que se mejore. ¿Cuánto cuesta su campaña? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Nos queda poco tiempo con Andrés Alamán. ¿Cuánto cuesta la campaña, Andrés? La verdad no sé, lo que sí sé es lo que ya he hecho. ¿Presupuesto? Bueno, partí por pedir un préstamo del orden de los 150 millones de pesos. ¿A quién? Al Banco Vice, que por lo demás es lo que hacen todos los candidatos, ¿no? En todo caso, todas estas especulaciones que se dan sobre las campañas duran poco. Al final del término de las campañas hay que rendir exactamente todas las cuentas y ahí se sabe cuánta... Ha pasado el platillo, ¿no? Bueno, estoy recibiendo, como se recibe siempre, los aportes que son los que establece la ley. Y ya que estamos hablando de esto, la verdad que yo no he visto, francamente, yo no he visto nada reprochable en aquello que se le ha criticado a Michelle Bachelet por este crédito que ha solicitado en el Banco del Estado. Lo que se le reprocha es que no haya garantías en contra del préstamo como se le pide a cualquier persona y parece que sucede con muchos políticos. Es que ¿sabes lo que pasa, Tomás? Yo no conozco, por supuesto, el detalle de ese crédito. 5 millones de dólares. Pero esos créditos se dan contra la devolución esperada por los votos. No sé qué cálculo habrá hecho el Banco del Estado. Voy a hacer una pregunta desagradable. Sí, pero si todas las preguntas puede ser cualquiera. No, en el sentido que no puede ser no estética. ¿Qué pasa si le ocurre algo a Bachelet? Se muere, se enferma, renuncia, no quiere, y resulta que ahí no hay garantía, porque resulta que a cualquier mortal le piden incluso que contrate un seguro de gravamen.
Es que yo no sé si tiene o no tiene seguro de gravamen ese crédito. Es que ese es el tema. Y no sé también si tiene, cuál es el patrimonio que tiene Michelle No, pero no Bachelet. tiene 5 millones de dólares. Bueno, yo francamente no sé cuál es el patrimonio que ella tenga. A mí lo que me parece que es, la ley autoriza a que para los efectos de financiar estas campañas se pidan estos créditos. Si este crédito está extendido de mala manera, bueno, va a quedar al descubierto a poco andar. Andrés, pregunta rápida, pregunta y respuesta rápida. ¿Está perdida la presidencial realmente? La distancia hoy día son, usted sabe, todos lo sabemos, incluso más de 20 puntos. Mire, yo siempre creo que una elección se puede revertir y siempre creo que una elección se puede ganar. Y jamás admitiría que una elección presidencial está perdida. Yo creo que esta elección se puede ganar. Lo dice en serio. Pero si usted quiere que yo le conteste que está perdida, no lo voy a contestar jamás. Creo que efectivamente se puede ganar. Usted me mencionaba mi propia experiencia. La diferencia es más de 20 puntos, ¿no? Pero queda todavía mucho de campaña. Algunas encuestas dicen eso, otras encuestas dicen lo contrario. ¿Que Evelyn Matei puede salir tercera? No. ¿Y que la derecha se quede sin candidato para una segunda vuelta? No creo. Creo que la campaña de Parisi es una campaña fuerte. Creo que la campaña de Meo también es una campaña que va en ascenso. Y cuesta saber, Tomás, cuál va a ser el efecto que van a tener las otras candidaturas hasta llegar a 9. Andrés, pero yo creo lo siguiente. ¿Entre Bachelet y Meo quién prefiere? ¿Entre Bachelet y Parisi quién prefiere? Es que no tengo que optar en eso, ¿no? Me ponen en coyunturas que son, usted me dice, son personas que piensan muy distinto. Habría que mirar exactamente cuál es. Usted me dice Bachelet o Meo, yo creo que me quedaría con Bachelet, pero creo que no es una opción real. Yo creo que va a haber segunda vuelta, sería un gran fracaso para la centro derecha que no hubiera segunda vuelta, y lo razonable sería que la segunda vuelta la disputaran Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Una de las razones por las cuales yo depuse mi candidatura fue precisamente para no comprometer una segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei. ¿Es partidario de reforma tributaria o no? No. No, por ningún motivo, seguir tal cual. Yo considero que no se justifica en las actuales circunstancias una reforma tributaria, lo dije en mi campaña, en mi pre-campaña presidencial, y creo que la reforma tributaria que Michelle Bachelet está planteando está muy equivocada. ¿Reforma al sistema electoral, sí o no? Sí. ¿Cuál? ¿Le gustó la de Carlos Larraín con la concertación? Bueno, me gustó la que yo mismo planteé en mi campaña. Yo sí creo que se puede hacer una reforma sin aumentar el número de parlamentarios. Creo que se puede hacer, pero hay que avanzar. Con cifras repartidoras. Bueno, yo planteaba distritos de 1, de 2 y de 4 parlamentarios, pero mire, todo eso se va y debiera arreglarse adecuadamente en el Parlamento. Ahora, cuando ya alguien dice, mire, voy a rechazar la reforma porque no quiero que se aumente un parlamentario más, bueno, obviamente quiero ponerle pelos a la sopa. Eso es lo que dice la UDI. Eso es lo que está diciendo ahora algunas voces de la UDI, otras consideran lo contrario. Yo creo que vamos a tener una reforma electoral. A mí lo que me interesa, como siempre lo he planteado, es que no volvamos a un sistema excesivamente proporcional como teníamos en el pasado, porque eso no le funcionó bien a Chile. Tengamos un sistema, póngale usted el nombre que quiera, mayoritario corregido, proporcional corregido, pero que básicamente no haya una tremenda proliferación de partidos y ojalá hayan 2 bloques ordenados como existen hoy día en Chile. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Andrés Salamán nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.